tremendamente provechosa para todos los que estamos participando. Nuestro cronograma, junto con las palabras de bienvenidas y desearle a todos ustedes que sea una jornada muy provechosa, es ¿por qué es importante la mentoría y el acompañamiento docente? Que lo va a guiar Florencia Mingo, directora ejecutiva de Impulso Docente. Posteriormente tendremos un conversatorio sobre mentoría con Yoyeta Andrade, Florencia Mingo y Francisco Leal. Entre las 10:20 y las 10:40 realizaremos una pausa para el café. Posteriormente tenemos el taller de observación sin juicio, que es un espacio práctico que queremos compartir con ustedes, en donde vamos a poder tener la experiencia acá sobre cómo podemos llevar a cabo una práctica de observación y que ustedes puedan ir rescatando algunas herramientas e implementar en sus establecimientos. Y finalmente, entre las 12:40 y las 13 horas tenemos el cierre. Bienvenidos y bienvenidas al seminario Mentoría y Colaboración para un mejor equipo pedagógico. Mi nombre es Fabiola Acuña y soy jefa de programa de Impulso Docente. Estaré acompañándolos y acompañándolas durante este evento que está patrocinado por la Fundación Irarrázaval, coorganizado por Impulso Docente e INACAP y con la colaboración importante del Grupo Educar. Antes de comenzar, quiero darles algunas recomendaciones prácticas para que esta experiencia con nosotros sea la mejor. Sobre todo quienes nos están acompañando desde la casa a través de la plataforma Zoom. En primer lugar, los invitamos a mantener su computador o celular siempre conectado a la energía eléctrica para evitar que se les apague durante la sesión. Cuéntenos y los invitamos a participar activamente a través del chat desde la ciudad donde se encuentran y nos acompañan. Nos interesa saber de ustedes, de qué parte son, de qué colegio están representando. Todas las consultas y las dudas las que pueden enviar a través de nuestro chat, ya que tendremos un equipo de personas especialmente dedicado a escucharlos y atenderlos. Quisiera comenzar dándoles saludos a algunos de quienes se encuentran hoy día acá presencial con nosotros. Por ejemplo, el Colegio Nazaret, el Colegio Obispo Lavet, Instituto del Mar, Colegio Nirvana y por supuesto la Protectora de la Infancia. También a quienes nos han escrito por chat y nos están acompañando durante este momento, en donde los invitamos a dejar todos los antecedentes para nosotros poder hacer una mención especial a cada uno de ellos. También me gustaría preguntarles, de nuestro público presente, ¿quiénes de los que nos acompañan han tenido alguna experiencia con la mentoría? Si es así, los invito a levantar la mano. ¿Qué saben de la mentoría? Si han participado en algún programa de formación de mentoría, porque la sesión de hoy día trata sobre el impacto positivo que puede tener en las prácticas pedagógicas. Muchas gracias, profesor. ¿Su nombre? Hola, Belisario. Muchas gracias. Vamos a tener un súper aliado a través de Belisario para poder trabajar esta temática. Así que, sí. Sí, no hay problema, no como, todavía. Y quienes hayan sido mentoreados, yo creo que todos hemos vivido estos procesos de acompañamiento. ¿Quién puede levantar la mano sobre quién ha sido retroalimentado? Aquí tenemos un público mucho más grande y del cual también vamos a poder nutrirnos a través de su experiencia. Lo que queremos aquí es proponer un espacio de co-construcción y colaboración a partir de las experiencias como mentoreados y como mentores. Sin más, damos comienzo a este seminario tan importante, Mentoría y Colaboración para un mejor equipo pedagógico. Invito a Florencia Mingo, directora ejecutiva de Impulso Docente, quien se dirigirá a todos ustedes para darnos una muy cordial bienvenida. Por el micrófono. Sí, sí. Revolviendo el gallinero. Ya, aquí vamos. Muy buenos días a todos. Un gusto ver esta convocatoria, estas caras. Quizás no somos un público ¿cómo se dice? Multitudinario, pero somos pocos, pero locos. Algo sí le dije a Francisco cuando conversamos y preparamos este conversatorio, ¿cierto? Probablemente vamos a ser un grupo
que no sea muy grande, pero sí que está interesado en hacer las cosas distintas, hacerse preguntas y probar cosas que nos pueden resultar en nuestros contextos. Contarles que yo soy profesora de profesión, profesora de inglés, psicóloga. Personalmente he tenido la experiencia de acompañar y ser acompañada. Y en realidad a mí me ha cambiado la vida el acompañamiento que recibí durante 2 años cuando hice clase de inglés en un colegio de alto contexto de vulnerabilidad en La Pintana. Para mí era muy difícil enfrentar un primero medio todos los lunes. Me acuerdo que los domingos lloraba un poquito. No sé si a algunos les pasará cuando les tocó algún curso difícil. Y hacía toda la diferencia saber que tenía a alguien que de vez en cuando me iba a ver o que me confiaba en mis capacidades y me daba directrices bien concretas para ir probando clase a clase, que me permitió finalmente lograr hacer clase en ese curso, que era complejo. Así que agradecida de tenerlo acá, contarles que hemos pensado muy cuidadosamente este seminario, con mucho cariño, Fabiola, Camila, Felipe, que está conectado en Zoom, el equipo de INACAP también, Diego, José, Isaac. Ha habido un esfuerzo muy grande. Pilar, que va a hablarle ahora unas palabras de Grupo Educar, entre todos hemos hecho un esfuerzo para que esto resulte. Así que bienvenidos y prontamente ustedes van a ser los protagonistas de esto, haciendo preguntas y participando en un taller más práctico. Así que bienvenidos y nos estamos viendo. Bueno, tal como lo señalaba Florencia, vamos a invitar a Pilar Alonso, que es del Grupo Educar y que nos interesa muchísimo que pueda compartir a través de la plataforma Zoom unas palabras para todos ustedes. Tenemos grandes amigos y colegios con los cuales hemos trabajado y estamos trabajando, así que le enviamos un afectuoso saludo también. Su apoyo con toda la colaboración. Ahora queremos invitar a los dueños de casa. Oh, listo. Queremos invitar efectivamente a los dueños de casa, que nos parece tremendamente relevante celebrar y agradecer la presencia de ellos acá en este seminario. Gracias a ustedes es posible este espacio. Así que no podría llevarse a cabo este espacio formativo sin la ayuda constante y la colaboración de las instituciones que aquí participan. Por lo tanto, quisiera invitar al estrado a Diego Rojas para que nos pueda compartir algunas palabras. No soy tan guapo como la señorita de la foto, ¿no? Y tampoco voy a colocar la foto para que no se les quite el hipo temprano. Primero que todo, estoy muy contento de que estén acá. Nosotros, a través de INACAP, siempre impulsamos los espacios de formación. Los espacios de formación, y ustedes lo saben mejor que todos, cambian vidas de las personas, y qué mejor que en este contexto del mes técnico profesional. Para nosotros tenemos una infinidad de actividades. De hecho, nuestro vicerrector, que les manda muchos saludos, está en un seminario de minería, desarrollándose hoy día también en el Hotel Gavina, donde se releva el área de mecánica, de energías renovables. Pero creo que es fundamental el hecho de poder trabajar sobre mentoría, y qué mejor que con estas 3 expositoras. Tenemos un tremendo ejemplo del Liceo Bicentenario Minero en Juan Pablo II, en Alto Hospicio, nuestra premiada del año 2023,
La verdad que para nosotros es un tremendo orgullo tener ese tipo de ejemplos en la región y que puedan siempre aportar a los diferentes establecimientos de Iquique, de Alto Hospicio, de todas las comunas del interior y también de todas las comunas que pueden estar conectadas, ya que recordemos que INACAP está a lo largo de todo Chile. Así que muchas gracias por este espacio, muchas gracias a cada uno de ustedes por su presencia y sientan que siempre INACAP en cualquier parte de Chile tiene las puertas abiertas para este tipo de espacios. Que tengan muy buena jornada. No, suficiente. Eso fue. Bueno, ahora queremos invitar nuevamente a Florencia Mingo. Vamos a hablarnos sobre el Sistema Nacional de Inducción Docente y lo que ha hecho impulso en relación a esta temática. Florencia es psicóloga de la Universidad Católica, tiene un máster en Políticas Educativas Internacionales de la Universidad de Harvard, ha consolidado su experiencia en el desarrollo de programas educativos en Latinoamérica, trabajó como asesora de la Agencia de Calidad de Educación en Chile y también como consultora en el Banco Interamericano del Desarrollo. Es cofundadora de Impulso Docente, donde nos enfocamos a la innovación educativa y el desarrollo de habilidades socioemocionales a través de la tecnología. Así que, muy bienvenida, Florencia. Gracias, Fabi. Qué generosa Fabiola con esa introducción. Ahora entiendo, Francisco, lo que me decía, y que de repente como uno te presentan es como que uno le da un poquito así como de pudor, ¿no? Contarles que yo también soy mamá de 3 niños, también soy persona, digamos, no tanta etiqueta, y feliz de estar acá con ustedes. Como les contaba, me gustaría mostrarles primero este compilado de fotos y hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué tienen en común estas profesiones? Se pueden tomar unos segundos. Ya veo algunas caras que están asintiendo, quizás ya tienen una respuesta, la están comentando por el lado. ¿A quién le gustaría contarnos? ¿Qué ven en común? Mauricio, ayúdanos. Mauricio es un premiado LED de este año aquí en Iquique, así que salió ganador porque me sé su nombre. Pasión, talento. Ves doctores, ves actores, músicos, deportistas de alto rendimiento. ¿Qué tienen en común? ¿Qué es lo que todos ellos tienen que lograr para lograr un buen rendimiento? Perfecto. Muy preocupado de la ejecución. ¿Cuál es tu nombre? Luz. Perfecto. ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Francisco? Trabajo en equipo, clave. No pueden hacer las cosas solos, ¿cierto? Pucha, dijeron hartas cosas importantes. Trabajo en equipo, disciplina, importancia en la ejecución. Si se fijan, todas estas profesiones están como sobre, bueno, los actores, las actrices, los cantantes de ópera están sobre un escenario literal. Doctores, músicos, deportistas también. Llega un momento donde uno se la juega todo por el todo. Y la práctica hace al maestro, independiente si uno puede estar cómodo en ese momento o no tanto. Si uno practicó deliberadamente la ejecución que había que hacer en ese momento, seguramente se va a sentir mucho más confiado y va a poder resultar bien. Entonces, una de las cosas que les quiero contar es que lamentablemente en Chile hoy por hoy hemos tenido muchos avances en temas de la profesión docente y el profesor no es distinto a esas profesiones que veíamos ahí, ¿cierto? Está sobre un escenario 24/7 con sus estudiantes, se juega el todo por el todo y eso es el aprendizaje de ellos y el aprendizaje del mismo. En Chile un 85% de los profesores declara que aprende a manejar sus estudiantes en su primera experiencia frente a ellos, no antes. O sea, las prácticas existen, pero cuesta integrarlo y cuesta que realmente puedan aprender a manejar o a trabajar con ellos. Solo el 1% de los docentes en sus primeros años de ejercicio accede al Sistema Nacional de Inducción. Esto es como, llama mucho la atención, hace 7 años que tenemos una ley que lo avala, los profesores en sus primeros años deberían estar acompañados, pero solo el 1% de los que podrían acceder a esto
realmente lo usan, ¿cierto? Y tenemos un exceso de mentores, la verdad, hartos, pero los profesores no están ocupando esto, y hay muchas razones. Quizás ustedes me pueden decir alguna de ellas. ¿Por qué creen que el 1% es la cobertura que tenemos a la fecha? Velázquez. Tú dices entonces que hay como un concepto distinto de lo que se piensa el acompañamiento, no algo en equipo, sino algo más solo, donde me evalúan, me supervisan. Perfecto. Belisario, cuéntame. Efectivamente, y qué importante lo que dices, y por eso acá tenemos un grupo mixto, hay profesores, hay directivos, parte del equipo directivo, entonces acá hay que hacer apuestas, y un colegio tiene que prepararse para ello en la medida de lo posible y resguardar esos espacios para que los profesores efectivamente puedan ser acompañados. ¿Alguien más había levantado la mano? Cuéntame. No se entiende como una competencia profesional el trabajo colaborativo y lo que implica finalmente aprender de otros como una competencia. Ya hay otras carreras, otras especialidades donde la subespecialización de los profesionales tiende a perfeccionar un área. La docencia o la pedagogía suele hacerlo en función de un área disciplinar y no de un área técnica en función del aprendizaje de los niños. Entonces, hace un tiempo atrás el acompañamiento docente era entendido, ¿no es cierto?, como una red de acompañamiento donde yo aprendo del otro, y la transición debiese avanzar hacia una estrategia y una técnica profesional que de alguna otra forma tecnifica un rol de la labor docente, que es lo que yo creo que tenían en común, ¿no es cierto?, las imágenes anteriores. Ambos desarrollan una técnica, por así decirlo, si bien se entiende que no hay una forma de hacer docencia y cada profesor mezcla actitudes personales con algunos aspectos procedimentales, lo que vaya aprendiendo durante su carrera. Pero el acompañamiento en sí mismo es una estrategia que permite profesionalizar la carrera en función de que se entiende como algo así, una plataforma profesional que te permite escalar, por así decirlo, en donde la técnica puede ser como el foco esencial. Se me ocurre. Entonces, como desde pregrado no estamos formados para que el acompañamiento sea una especialización dentro del área docente, tiene poco interés o es poco atractivo finalmente para el profesorado, que tiene que invertir tiempo de sus horas no lectivas, evidentemente, y que tampoco se ve retribuido, digamos, en la carrera profesional. Creo yo. Súper. ¿Cuál es tu nombre? Diego. Diego. Creo que también, Diego, lo que comentas es cierto. El acompañamiento, por un lado, hay un tema de vínculo, que si no hay vínculo entre el mentor y a quien está acompañando, es difícil movilizar aprendizaje. Entonces, por un lado, hay que reconocer eso. Pero efectivamente debería abrirse un espacio súper preciso donde el profesor que está siendo acompañado tenga la oportunidad de mejorar técnicamente su ejecución, que va muy en línea con lo que estábamos viendo en las imágenes y las profesiones. Entonces, efectivamente, eso hay que valorarlo, hay que recordarlo y hay que intencionarlo en la práctica. Yo les quería contar que en Impulso Docente buscamos justamente acompañar y formar a mentores para el acompañamiento docente. Y lo hacemos con coordinadores, académicos y profesores con experiencia en un establecimiento. Y tenemos foco especial en el contexto. Porque hoy día estamos viendo mucho que las parejas de acompañamiento entre mentor y profesores se da muchas veces no en los mismos contextos, no en la misma escuela. O sea, hay casos de repente medio insólitos que vemos de mentores que el CPIP junta del norte con el sur, como lugares muy distintos. Y nosotros intencionamos que acá haya un acompañamiento dentro de la misma organización. Y es 100% virtual, son 100 horas certificadas por el CPIP y ocupamos una plataforma tecnológica que les permite grabarse, ¿cierto?, dejar comentarios de manera asincrónica, y también intencionamos, obviamente, todo el trabajo como del enfoque práctico, donde el mentor busca justamente dar esos puntos precisos que tiene que mejorar el profesor de manera práctica, pero también súper precisa para que pueda ir viendo los resultados poco a poco. ¿Por qué es tan importante este trabajo del acompañamiento? Cada estudiante merece un gran profesor, pero por sobre todo la calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de los profesores, así que tenemos que seguir invirtiendo ahí.
Y además la retroalimentación efectiva es precisa y pequeña. Qué importante es que no se nos olvide esto, porque muchas veces a mí me fueron a ver con rúbricas que eran eternas, ¿cierto? Y uno no sabía por dónde partir, qué mejoro. Es muy importante ser preciso y el tamaño de un bocado no el tamaño de un libro. Les puedo contar rápidamente que hemos tenido 424 mentores certificados y hemos tenido experiencia en distintas regiones. Nos importa impulsar el desarrollo local y regional. Y por eso me encanta verlo acá a ustedes y que sean protagonistas de lo que vamos a estar haciendo hoy día, porque aprender de ustedes es lo mejor que nos puede pasar hoy día. Saber bien cómo se ve esto en sus contextos, qué ajustes le están haciendo, qué ya están incorporando. Contarles que nosotros en Impulso Docente apostamos por la digitalización, buscamos incorporar tecnología en el acompañamiento, buscamos que los directores se empoderen e involucren acá. Nos importa mucho que ojalá ellos mismos vivan la experiencia de acompañar y ser mentores. Y por sobre todo nos busca incidir a nivel de política pública. Nos gusta estar en conversaciones con el CPIP, con el Mineduc y estar dándoles información de lo que estamos viendo en el terreno con ustedes. ¿Qué aprendizaje o ajustes podemos hacerle a las leyes que tenemos en vigencia? ¿Por qué importa tanto la tecnología? Estoy segura que ustedes ya lo saben, pero permite y exige ser muy específico en la retroalimentación que entregamos, porque estamos viendo videos reales. Entrega una perspectiva externa, te ayuda a aumentar la frecuencia de retroalimentación, que también es importante, porque cuando uno lo van a ver una vez al año o 2 veces al año, es como muy difícil que haya una continuidad formativa del aprendizaje. Y también promueve la autorreflexión, porque yo puedo ver esos videos cuantas veces quiera, en distintas velocidades, así que por eso nos importa hacer buen uso de nuestro tiempo y ocupar tecnología. Con eso dicho, que quería ser breve, me encantaría preguntarle a usted antes de pasar también al conversatorio que vamos a tener con Francisco y Yoyet, si también tienen dudas puntuales que les gustaría como dejar acá sobre, digamos, plantear, a ver si también entre todos podemos ir respondiéndolas en el conversatorio o en otros momentos. ¿Hay dudas que tengan? Como dicen los gringos por ahí, se les dice los burning questions, las preguntas que nos queman. Veo aquí harta conversación, de repente hay preguntas o hay observaciones. Piénsenla y nos cuentan. Como hacemos en clases, también dejamos tiempo para pensar. Porque muchas veces como profesores esperamos la respuesta inmediata y no estamos generando un tiempo que es absolutamente necesario, que es para masticar un poco aquello que me acaban de señalar. Entonces no hay por qué hacer la pregunta ahora, pero de todas maneras los invitamos a pensarla, escribirla y después compartirla, porque queremos que este espacio sea un espacio de diálogo en donde podamos co-construir y avanzar en la importancia que tiene la mentoría en los procesos de mejora y aprendizaje. Así que ustedes ya ven las sillas puestas. Esto significa que invitamos a Francisco Leal y a Yoyet a subir al escenario. Para nosotros es un motivo de tremendo orgullo poder contar con Yoyet Andrade y Francisco Leal. Yoyet es directora del Liceo Bicentenario Minero, su santidad Juan Pablo II en Alto Hospicio, y fue ganadora del Premio LED durante el año 2023 por su destacada labor en el desarrollo profesional continuo del equipo docente. Desde el año 2012, Yoyet ha trabajado en el liceo y desde el año 2019 ha asumido el rol de directora, líder. Ella lidera iniciativas innovadoras y estratégicas que han logrado mejorar significativamente los resultados académicos y profesionales del establecimiento. ¿Le damos un aplauso? Por otro lado, y muy agradecidos de contar con la presencia de Francisco Leal, que es académico de la Universidad de Tarapacá, investigador principal del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, tiene una amplia trayectoria en investigación y promoción del bienestar en el ambiente educativo. Francisco nos aportará con su visión, que es fundamental para poder seguir avanzando en este desafío que tenemos todos acerca del aprendizaje a través de los espacios de mentoría. Así que un aplauso también muy fuerte a Francisco y muchas gracias. Gracias.
conoce al conversatorio? Ahí sí. Gracias, Francisco. ¿Ustedes se conocen? ¿Se ubican? Sí, en algún evento. Perfecto, así que qué maravilloso poder tenerlo aquí, aquí conversando todos juntos. Quizás una primera pregunta, y partiendo por ti, Yoyet, quizás algunos se conocen acá ya, otros no. Cuéntanos un poco las características de tu establecimiento, cuál es la misión que tienen y cómo se relaciona con la mentoría. Bueno, el colegio que yo represento, el Liceo Bicentenario Minero, tiene 1.180 alumnos. Es un colegio con una estructura bastante sui generis, porque si bien es cierto, es un colegio perteneciente a SLEP como sostenedor legal. A la vez tiene una figura bastante particular porque curricularmente es administrado por SNA Educa, que tiene 20 colegios a nivel nacional, pero también tiene un convenio el Ministerio y en este caso SLEP con la Fundación Coyahuasi, que es nuestro patrocinador en alguna medida. El colegio es polivalente, está ubicado en la comuna de Alto Hospicio, tiene una sola especialidad, que es la especialidad de explotación minera, y hoy por hoy estamos desarrollando con mucha intensidad el tema de la innovación, que ya viene desde un tiempo esta parte generándose en distintos aspectos, y la mentoría también es parte de una de las innovaciones educativas que se desarrolló, fíjate que a partir de un problema, y un problema que se transforma en una oportunidad. Así que después lo comento. Sí, cuéntanos un poco más, porque yo sé que ustedes tienen una apuesta importante en desarrollar el talento docente en el liceo, digamos. ¿Qué necesidades viste en el establecimiento que te empujaron a hacer esa apuesta y cómo llevaste a que esto sea un pilar importante de gestión? Bueno, mencionar también que el colegio desde el año 2012 que se refundó, es mucho más larga la historia, ¿no? El Eleuterio Ravírez, el 88, pero Bicentenario Minero, 2012, ha crecido exponencialmente en matrícula. Ya partimos con 146 y hoy tenemos 1.180. Entonces, evidentemente, crecía la cantidad de funcionarios, docentes, estudiantes, etcétera, etcétera. Y vimos, puedo decir yo que tengo los mejores profesores de la región. Yo sé que así están muchos presentes, pero es así. Entonces, la vorágine de llegar al colegio es potente. Y en un año, el 2022, llegaron muchos profesores nuevos y algunos de ellos recién egresados. Tema interesante hablar de los profesores recién egresados. Bueno, fue un año particular porque tuvieron que irse de ese rumbo varios, yo creo que más de 10, 12 profesores, y fue un tema complicado como equipo de gestión consultarnos, preguntarnos y reflexionar, bueno, ¿por qué se fueron tantos profesores si acá hay una continuidad laboral, hay un proyecto mucho más a largo plazo? ¿Qué estamos haciendo mal? Claramente, porque la autocrítica tiene que instalarse. Yo no puedo señalar solamente al otro, tiene un tema conjunto en la reflexión. Fue ahí entonces como surgió, tenemos que tomar lo que se está haciendo bien, tenemos que ver otros ejemplos y tenemos que hacernos cargo de lo que nos está pasando. Uno de los primeros mentores que el año pasado fue en modo beta, en modo piloto, fue Víctor Zamora, y a él lo senté, me acuerdo en mi oficina, me digo, pero yo te voy a sacar a ti de coordinador pedagógico, que sé que es los otros dos, y tú te sientas acá, investiga, lee y cuéntame todos los días qué pasa en Chile, en el mundo. Y todos los días me da reporte, CPIP, ¿qué pasa en Chile? En el ministerio, ¿cómo podemos postular? Me armó todo un plan, estuvo todo diciembre ya casi se iban los niños, ¿no? Y llegó a encontrar una forma de mentorear él a cargo, porque, bueno, teacher of teacher, magíster, especialización en Inglaterra, en Grecia, o sea, él es el hombre, porque uno como líder también tiene que tener la capacidad de rescatar el talento y potenciarlo. O sea, ¿qué mejor mentor que el profesor que les menciono? Fue así como él diseñó este plan, me lo presentó, le hicimos algunos ajustes con el equipo de gestión y el 2022, de este problema surgió el 2023, una oportunidad para acompañar a todos los recién egresados que estaban en el colegio, que no eran muchos, pero también a los profesores que vienen ingresados al colegio 2022 y 2023 sin importar su antigüedad en la docencia. ¿Se entiende? Y fue realmente un acierto. Te lo digo, hasta en los resultados de la evaluación docente subieron su tramo, acompañamientos permanentes, retroalimentación sincrónica, muchas conversaciones, reflexiones, mesas pedagógicas. Y yo recuerdo un comentario, ¿no?, desde de la casuística, que un profesor recién egresado le habría dicho en el mes de marzo, abril, a Víctor, estoy con miedo, estoy complicado. ¿Por qué?, le dijo él. Porque veo que aquí los profesores son muy buenos y llevan un ritmo muy alto y no sé si voy a llegar a ese ritmo de aquí a fin de año. Bueno, esfuérzate más,
pide ayuda, que es lo que conversamos el lunes con Sari Keino, el ser vulnerable no es una debilidad. El ser vulnerable y pedir ayuda, como dice Brené Brown, es una parte inteligentísima de poder ser docente y trabajar justamente con los colegas y aprovechar este trabajo colaborativo que también le hace a la institución. Y yo que aquí también veo ejemplos locales de muy buenos trabajos, también felicito a mi colega Mauricio, ¿cierto? Porque su colegio es un lujo de colegio. Así más o menos surgió el asunto. Bueno, ahora tenemos a Belisario, que también está en nuestro equipo de mentoría, y también estamos el 2024 con otro enfoque. Súper, gracias Julieta. Ahí vamos a seguir profundizando un poco en este departamento de mentoría que tienen funcionando de manera muy interesante en el liceo. Francisco, nos encantaría preguntarte a ti desde el mundo de la academia. Sabemos que tú has estado estudiando intensamente, dando clases, ¿cierto?, en la Universidad de Tarapacá, y estudiando cómo el bienestar docente se puede vincular con las trayectorias de desarrollo de estudiantes. Nos encantaría preguntarte qué desafíos están enfrentando hoy los profesores en bienestar docente, que ya sabemos que son múltiples, y cómo los equipos directivos pueden apoyarlos de manera estratégica. Bien, bueno, yo no sé si vamos a poder proyectar la lámina que me dijeron. Me soplaron las preguntas antes porque creen que respondiera a cosas bien específicas, así que traje un par de láminas, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que lo que estoy tomando acá... ¿Ese? Sí, pero me lo desconfiguraron. Ya, pero... A ver, lo que vamos a ver acá son tres extractos, ¿no?, de investigaciones que han intentado ver cuál... Te fuiste muy adelante. Antes, no. Ahí, déjalo ahí, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos? Me preguntaron, ¿no?, del bienestar docente. ¿Me permiten si me puedo parar? Sí, claro. Estoy acostumbrado a hacer clase. ¿No? Y resulta que se ha investigado el bienestar docente y cuáles son los problemas del bienestar docente en todo el mundo, porque en todo el mundo hay problemas con los profesores. Los profesores no los pasan bien, ¿no?, en muchas partes del mundo. ¿Y cuáles son las preocupaciones de los profesores, ¿no? Lo primero tiene que ver con que, esto a nivel internacional, hay demasiadas clases, demasiados cursos que atender, hay demasiados alumnos y además, y esto es fundamental, hay demasiado control administrativo, hay demasiada burocracia escolar, ¿no? Y eso agobia, eso cansa, eso desgasta, ¿no? El tiempo entonces se hace insuficiente, ¿no? Esas son conclusiones de estudios en Chile. El tiempo es insuficiente para hacer frente a todos los desafíos que se les hacen a los profesores, todos los que enfrentan día a día, ¿no? El día se hace corto, por eso siempre hay que hacer cosas después de la jornada, por eso no para nunca el trabajo, ¿no? Los desafíos que se presentan son demasiados. Por otra parte, a los profesores, particularmente en nuestro país, se les atribuye los indicadores de éxito y fracaso de los estudiantes, ¿no? A nivel personal, como si fueran resultados solo de su trabajo. Y ya sabemos que el resultado de los estudiantes no depende solo del trabajo de los profesores, sino que de muchas otras condiciones. Entonces, claro, el profesor puede hacer una diferencia, pero no se le puede cargar a él. Pero sin embargo, en nuestro sistema, que es bastante individualizado, termina recayendo en el profesor, ¿no? Eso agobia, ¿no? Y finalmente, desde las políticas públicas se le han puesto cada día más responsabilidad a los docentes, ¿no? Los modelos de rendición de cuentas, la protocolización de tantos procesos, ¿no? Hoy día hay protocolo para todo. Y no solo hay que estar pendiente de hacer la clase, sino de tener cuidado de no hacer o decir cualquier cosa que pudiera ser interpretada de alguna manera, o de estar pendiente de que no suceda algo. Hay que estar pendiente de demasiadas cosas. Bueno, eso termina, ¿no?, agotando, termina complejizando. Tal vez esos son los principales desafíos, ¿no? Son desafíos que están sobrevolando el sistema y que caen todos sobre el profesor. Y eso tiene que ver con, ya, ahí funciona, ¿no?, fundamentalmente con la política pública, porque eso es resultado de la política pública, ¿no? Y en Chile tenemos una política pública que está basada en una arquitectura que se articula en una rendición de cuentas individual, ¿no? Al profesor se le pide cuenta, ¿no?, de su trabajo, cosa que corresponde, pero el tema es cómo se le pide cuenta. Las escuelas están sometidas a rendición de cuentas
Los servicios locales están sometidos a rendición de cuentas porque tienen un compromiso de desempeño y, bueno, donde vayamos hay rendición de cuentas. Y eso, evidentemente, pasa la cuenta, ¿no? Entonces, ese es un tremendo desafío, ¿no? Y, por otra parte, además de ser rendición de cuentas individual, sea a nivel de individual escuela o individual de profesor, los estándares que se fijan o los criterios que se ponen para cumplir son estándares, no son contextualizados, no son fijados para cada contexto, para cada instancia, para cada situación. Y eso entonces obliga a trabajar de una manera que te deslocaliza, y eso es un esfuerzo enorme, ¿no? Te obliga a lograr cosas que no necesariamente están al alcance. Si ponemos desafíos, cuando miramos el bienestar docente, y ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Yo diría que esos son los principales. Perdón, me siento. No, gracias Francisco. Ahí nos hiciste un barrido de todos los desafíos que estamos enfrentando hoy día y finalmente recaen mucho en los profesores. Quizás acá me voy a salir del libreto, pero me encantaría preguntarte de nuevo, de todos estos desafíos que tenemos, si tuvieses que priorizar uno o dos para que los equipos directivos pudieran pensar en estrategias concretas para apoyar a los docentes, ¿cuáles serían? Si los directivos pudieran hacer algo, y yo creo que pueden hacerlo, vamos a conversarlo eso, ¿no? Yo creo que es olvidarse de la rendición de cuentas individual. La docencia es un trabajo colectivo, ¿no? El trabajo en la escuela es un trabajo colectivo, es una comunidad, ¿no? Y eso es lo fundamental. No puedo pensar que el desempeño del profesor depende solo del profesor, depende fundamentalmente del contexto. Gracias, Francisco. Y justo eso me hace un muy buen enganche con la pregunta que le iba a hacer a Yoyet, que tiene que ver con que cómo incorporan ustedes a la familia en el liceo y si juegan algún papel activo en algún proyecto en particular que nos puedan contar, si saben de este proyecto de mentorías, por ejemplo, que tienen con los profesores. Cuéntanos cómo se vinculan. Mira, con las familias nos vinculamos de manera tradicional con estas reuniones, pero también en los cursos que tenemos de séptimo a cuarto medio, ¿no? Especialmente en los cursos de primero, segundo medio, tenemos muchas reuniones virtuales, donde hacemos acompañamiento al rol parental. Y ahora también hemos incursionado desde el año pasado con los cuartos TP y con los terceros TP para ver el tema valórico, que es lo que más se pide en las especialidades técnicas, porque lo específico de cualquier especialidad técnica se puede aprender incluso en la misma empresa, pero nos están solicitando, y en todo ámbito de acción, el tema valórico más afincado, la madurez, la gestión de las emociones. Es por eso mismo que tenemos la asignatura de desarrollo personal, donde ahí se vincula mucho con el apoderado, el sentido, porque lo nuevo a ellos les causa miedo, les causa rechazo. ¿Por qué? Porque no escriben, esa asignatura no la hacía en mis tiempos. Se les explica de qué se trata, qué son los temas que se abordan. No hemos llegado a explicar la especificidad de una mentoría, pero sí ellos ven una mayor preocupación, no solo por lo académico. Tú me preguntabas por la misión, en la misión hay conceptos claros, que es académico, socioemocional, inclusivo, valórico y medioambiental. Entonces tenemos que tener todas estas líneas de acción para poder también darle fuerza. Y fíjate que voy a coincidir con lo que dijo Francisco. Al profesor hay que cuidarlo, hay que arroparlo, hay que dar las instancias para que se sienta cómodo en su trabajo. Y alguien preguntaba, bueno, ¿dónde están los tiempos para hacer la mentoría si las cargas horarias son tan ajustadas? Bueno, tratamos en el EBM de que tengan ese espacio, cuidado, para que reciban el espacio de mentoría, que participen en las mesas pedagógicas, que tengan la retroalimentación, porque si tú exiges a un profesor en lo que te da la ley, que son 38 horas, tal vez con un contrato de 44, la verdad que no se puede. Y ratifico lo que dice, si somos líderes y tenemos la capacidad de decisión, decidamos en función del bienestar de los docentes, porque eso trae como una consecuencia lógica el aprendizaje de los estudiantes. Qué bueno eso que dijiste al final, Yoyet, como coincidimos aquí plenamente. Me encantaría preguntarle a Francisco, porque nos mostraste un poco los desafíos que estábamos viviendo actualmente. Sabemos que en el bienestar docente influyen factores externos, de los cuales no tenemos tanto control, y el profesor mismo tiene menos control, como pueden ser políticas públicas, ¿cierto? Pero también hay factores internos que tienen que ver con la actitud, tienen que ver quizás con formas de pensar, con formas de trabajar colaborativamente. Cuéntanos un poco, en esos factores internos, ¿qué podemos potenciar para que nos ayude a poder trabajar mejor de manera colaborativa y mejorar el bienestar? Bueno,
A ver, tengo aquí esto. Tu torpeo. No, es que no. Bien. Es para que lo puedan ver. Bien, a ver. Entendamos qué queremos decir con bienestar docente, ¿no? Con algunos colegas hemos estado preguntándonos qué es lo que hace particular al bienestar docente, distinto al bienestar que se puede experimentar en otros contextos, porque el contexto educativo tiene particularidades que hacen que haya que pensarlo. Y entonces, lo primero que hicimos fue hacer una investigación bibliográfica, ¿no? Eso es resultado de una investigación bibliográfica en el cual vimos cuáles eran los factores que se habían relacionado con el bienestar docente en la literatura en los últimos años. Y intentamos coordinarlos de una manera de poder comprenderlos. Y nos resultó que encontramos 6 dimensiones, ¿no?, que podrían explicar el bienestar docente específicamente. Esas dimensiones son, de nuevo me voy a parar, variables que tienen que ver, en primer lugar, con la autoeficacia docente. Y en eso la mentoría tiene mucho que ver, porque la autoeficacia tiene que ver con sentirse competente para lo que tengo que hacer. Ya acaban de dar ejemplos de cómo cuando yo no me siento capaz, ¿no?, experimento muchas emociones, ¿no?, que no son buenas, y eso no solo influye en mi bienestar, sino que además influye en mi desempeño. Entonces, la autoeficacia, ¿no? El bienestar psicológico, el profesor como persona debe estar bien. Pero ahí empiezan a aparecer otras cosas. El bienestar de la organización. La organización tiene que ser una organización saludable, que proporcione un contexto, un clima, que proporcione un sistema de interacciones que permita soportarse, ¿no? Y algo que pocas veces pensamos, pero que está en el corazón de la mentoría, que es la autoeficacia colectiva docente, ¿sí? No solo qué tan competente me percibo yo, sino que qué tan competente percibo el colectivo de profesores al cual pertenezco, ¿no? El conjunto de profesores de la escuela misma, cómo percibo a la escuela en términos de capacidad de producir resultados positivos con los estudiantes, aprendizaje, ¿no?, construcción de comunidad. Luego, la interacción con los estudiantes. Es indudable que la interacción con los estudiantes es fundamental para el bienestar docente. Y finalmente, no puede estar ausente, hay un componente también de carga, ¿no? La presencia mayor o menor de malestar por carga laboral tiene una incidencia importante, sobre todo en sistemas como el nuestro, que ya queda clarísimo en lo que hemos comentado hasta ahora, sobrecarga la tarea de los profesores, ¿no? Eso. Ahora, ese modelo teórico lo pusimos a prueba, se probó en España, se probó acá en Chile, y este es el modelo obtenido con profesores acá en Tarapacá, ¿no? Acá hay respuestas de más de 360 profesores de la región sobre el cuestionario que elaboramos a partir de ese esquema, y el modelo resulta absolutamente validado. Pero lo que quiero destacar del modelo empírico, con los datos, no solo ya con la teoría, es que los elementos que tienen mayor incidencia en cómo se siente el profesor son el bienestar en la organización escolar y la autoeficacia docente colectiva. Y ninguna de las dos es variable individual, ¿no? Son las variables del conjunto, son las variables de la organización. Eso no es menor, porque son las que más cargan en cómo se siente el profesor. Luego aparece el bienestar psicológico, aparece el bienestar en interacción con los estudiantes, y carga poco, fíjense, el malestar por carga laboral, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Autoeficacia es que el profesor crea, esté convencido de que es capaz de hacer que sus estudiantes aprendan. Es una expectativa del profesor, por eso es expectativa de autoeficacia. Es una expectativa del profesor, ¿sí? Tanto la individual como la colectiva, ¿sí? Ahora, las expectativas surgen de varias fuentes, pero es una expectativa del profesor. Lo que nombramos expectativa de autoeficacia es expectativa, ¿sí? Si usas la variable tiempo de eficacia, generalmente uno tiende a pensar que el profesor es más o menos capaz de cumplir tareas como el diseño curricular, la planificación, la retroalimentación de los estudiantes. No estamos hablando de eso. O sea, a lo mejor eso tiene que ver con la autoeficacia, pero en realidad
Aquí estamos hablando de la percepción que tiene el profesor de qué tan capaz es de producir buenos resultados con sus estudiantes. ¿Sí? Eso. Entonces, cuando vemos eso, nos damos cuenta que el corazón está en el colectivo y que cada persona puede contribuir a ese colectivo cultivando sus propias capacidades, su bienestar psicológico, pero eso mismo también surge en la propia organización. Y usted acaba de decirlo perfecto, hay que cuidar a las personas que están en la organización. Bien, creo que con eso. No, qué maravilla, Francisco, que nos muestre esto tan claramente, como la importancia de la autoeficacia colectiva, y eso quiero ligarlo con el proyecto del Departamento de Mentorías que tienen en funcionamiento en el liceo, porque esto de la autoeficacia colectiva ustedes lo viven a diario con las mesas pedagógicas que organizan. Entonces cuéntanos un poco más cómo se ve eso, qué hacen, qué efecto han visto los docentes, para que podamos ahí ir aprendiendo. Bien, les conté cómo había sido el 2023 mentoría, solamente una persona a cargo, y ahora este año se irradió a todos los docentes, o sea, todo, al que tenía 2 años de experiencia, al que tenía 1. Por lo mismo se cuidan estas horas para que participaran en una estructura diferente, ya que el liceo tiene muy afincado lo que es trabajo por departamento, que es el regular de todos los lugares, pero aquí las mesas pedagógicas, que son lugares de reflexión, momentos de reflexión que se realizan cada 15 días, participan distintos profesores de diversos departamentos. Por ejemplo, hacen encuestas, trabajan muchos con datos, tenemos que trabajar con la cultura de datos, porque si no, ¿para dónde vamos? Encuestas a los profesores, encuestas de temáticas que se desprenden de los mismos lineamientos del colegio, y por ejemplo, lo que trabajaron hace poco, rúbricas, que lo van a ver después en un video, y cuando revisan las rúbricas, efectivamente todos aportan a la mejora de este instrumento evaluativo, el trabajo colectivo, ¿cierto? Y los que más aprovechan esto es los especialistas en el área de minería, porque los que forman en la especialidad técnica no son docentes de formación. Y vaya que en los tiempos actuales, hacer un buen instrumento como una rúbrica requiere de un mayor conocimiento en cuanto a los estándares, en cuanto a las especificaciones que están midiendo. Por otro lado, también se han enfocado a hacer focus group con profesores y con estudiantes, porque teníamos una duda por resolver, entonces aprovechamos la instancia de las mesas pedagógicas para hacer conversatorios con los niños de segundo medio. Oye, qué cantidad de datos interesantes que salieron ahí. Bueno, después los mentores nuevamente procesan los datos, se lo entregan a docencia, porque ellos dependen de docencia, la estructura del colegio es así. Dirección, docencia con sus coordinadores pedagógicos, innovación tributa a docencia, mentoría tributa a docencia, y ahí es donde se procesan los datos. ¿Qué hacemos con esta información? Bueno, ahí surgieron estas reuniones con los apoderados. Oye, ¿por qué no les quitan los celulares? ¿Por qué esta tontera todo el día molesta, cierto? Los niños dicen, es que si no me dice el profesor, yo no lo guardo. Los niños. ¿Y eso es dónde salió? En mentoría. Esos datos después se bajan a las mismas reuniones y los apoderados, aunque uno no lo crea, también dicen, sí, queremos más disciplina en la sala, pídanle nomás los celulares. Al final nos estamos dando vuelta en un círculo donde no había una comunicación real, porque de que interrumpe. Si se utiliza con una finalidad pedagógica, muy bien, pero es una tortura para el bienestar docente también estar guardar los aparatitos a cada rato, porque hay una dependencia de parte de los adolescentes. En mentoría se tratan temas de evaluación, de participación, de colaboración, de cómo enfrentar un nuevo desafío. Yo creo que ahora están trabajando en un 2025, ¿ah? Cómo enfrentar un 2025, porque ya el 2024 ya está expirando, pero todas las temáticas que surgen en estas mesas pedagógicas surgen también de las mismas propuestas que hacen los departamentos y los docentes que son mentoreados. Que si hacemos un barrido, lo último que conversamos, Belisario, fueron como 5 acompañamientos al año, que son efectivos y con retroalimentación. Súper, gracias Juliet. Y justo leíste el pase a Belisario y yo estaba pensando en preguntarle, porque tenemos aquí representantes del departamento de mentoría. Entiendo que las mentorías funcionan con las mesas pedagógicas y las visitas y las observaciones en aula, ¿cierto? Cuéntanos un poco, tú eres mentor, cuéntanos un poco qué impacto has visto que tiene la observación en aula. Ahí sí. Bueno, tiene un impacto principalmente al docente, pero igualmente uno como mentor también va aprendiendo mucho en este proceso, en esa reflexión pedagógica que, como dicen muchos colegas, ¿cierto?, no tenemos el tiempo para quizás sentarnos, compartir didáctica, estrategia, ¿cierto? Esto surge en esa instancia que es el foco que va definiendo el profesor y, bueno, se va vinculando con la mesa pedagógica. En un principio, cuando partió el año, tomamos mesas pedagógicas que tenían que ver con
competencias lectoras a nivel transversal, para que, por ejemplo, no quedara encapsulado en los profesores de lenguaje y matemática el logro de aprendizajes para movilizar a nuestros estudiantes en lo que es el CIMSE. Entonces se hicieron mesas, se compartieron didácticas, ¿cierto? Y todos los profes de distintas asignaturas, como decía Yujet, ¿cierto?, van recogiendo esta información y luego se aplica en su propia cátedra. Luego hicimos una mesa pedagógica que tenía que ver con la estructura de clase, inicio, desarrollo, cierre. Luego, a partir de ciertas retroalimentaciones, surgió la necesidad de hacer rúbricas. Por ende, también hicimos una mesa pedagógica de rúbricas, se construyó con los profesores del establecimiento, y luego quedó como un lineamiento, si mal no recuerdo, ¿cierto? Y ahora, empezando el segundo semestre, estábamos viendo mesas pedagógicas que tenían que ver con la retroalimentación y la estructura de clase, práctica independiente y práctica guiada, para poder en el fondo estructurar más las clases y que tengan un lenguaje común los chicos cuando ven a distintos profes llegar a la sala. Es una instancia súper enriquecedora en verdad. Como tú mencionabas, ¿cierto? Es necesario el vínculo entre el mentor y el profesor al que acompaña. Es súper necesario que el profesor entienda que esto no es un proceso de evaluación, de que en base a esto no va a definir su continuidad, por decirlo, el próximo año, ¿cierto? Tiene que ver con el crecimiento profesional docente. Yo creo que nosotros como mentoría tratamos de que eso quede súper explícito. Cada vez que nos acercamos a los profesores, cada uno tiene focalizado un grupo de docentes. Yo tengo, bueno, por la carga que cada uno tiene en el departamento, tengo alrededor de unos 9 profesores. Víctor tiene el otro mentor que está, una carga más extensa, ¿cierto? Y Carmen Gloria también. Y de esa manera vamos trabajando. La idea es poder cumplir ciclos. Bueno, yo igual estoy tomando el diplomado de impulso docente de mentoría y me ha hecho mucho sentido lo que se explica ahí, ¿cierto? De poder focalizar, cerrar un ciclo. Muchas veces uno pensaba que la retroalimentación tenía que ser 45 minutos y en realidad no tiene por qué ser de esa forma. El profesor define un foco, uno trabaja en ese foco y luego va evolucionando en base a lo que uno va visitando en sala o la necesidad que el profesor va indicando, ¿cierto? Cambia el foco y empieza otro ciclo. Y es súper bueno tener ahí quizás un video o algo para mostrar porque queda como súper claro lo que el docente tiene que hacer con la brecha, ¿cierto? Así que bien, súper bien. Sí, tenemos un video, Elisario, pero te quería aprovechar a ti que estaban vivos, ¿no? Sí, está bien. Tenemos un video, ¿lo mostramos, Yoye? Y después pasamos a la pregunta. Ahí. Ya. A ver. ¿Tú me ayudas, Claudia? Durante el año 2022, la Universidad de Chile realiza un estudio en el que se señala que el 20% de los docentes nobles se retiran del ejercicio profesional en el quinto año. Durante el año 2016 se genera la Ley de Desarrollo Profesional Docente. De alguna manera se prueba que la mentoría a los docentes nobles favorece su permanencia en el sistema, del mismo modo que establece la mentoría como un derecho para los educadores. Tomando como base lo estipulado por el CBIP, el Liceo lanza el año 2023 el programa de mentoría, el cual busca dar respuesta a las necesidades de los docentes, promoviendo el diálogo y la reflexión pedagógica para la mejora de las buenas prácticas. En el departamento de mentoría trabajamos en 2 veredas. La primera tiene que ver con el acompañamiento docente que se hace en aula para posteriormente, a través de la retroalimentación, invitar al docente a un proceso de reflexión pedagógica donde pueda observar de manera más interna su quehacer pedagógico. Por otra parte, tenemos las mesas pedagógicas, las que se hacen 2 veces al mes, y en estas instancias la idea es que a nivel conjunto con muchos docentes podamos mejorar algunas prácticas y complementar la labor docente.
Esto, ¿cierto?, busca mejorar el desarrollo profesional docente y como equipo en el LBM estamos a disposición de los docentes para poder trabajar en el foco que son nuestros estudiantes. Súper, creo que era mejor en persona, ¿vieron? El video tuvimos ahí unos problemas técnicos de duplicación de audio, pero me queda una pregunta más, Francisco, que tiene que ver justamente con mentoría o quizá otras experiencias que tú puedas recomendar y que conozcas que se hayan ejecutado con éxito, que fomenten la autoeficacia colectiva, la autoeficacia del docente. Cuéntanos un poco qué sabes en esa línea. Bueno, a ver, había otra lámina, pero podemos obviarla si no está. Sí está. Bien, ahí vamos a la que sigue. Eso, ahí nomás, ¿no? Creo que nos queda claro que el bienestar docente es una cuestión colectiva, comunitaria, de construcción de comunidad, ¿no? Y en ese sentido es interesante traer a colación, me pediste que hablara desde la academia, ¿no?, lo que ha hecho Montesinos, Carmen Montesinos, ¿no?, que tiene una historia larga ya trabajando en esto, y ella describe la evolución de cómo se entiende la profesión docente a lo largo del tiempo, ¿no?, partiendo de esta idea de que la profesión docente es pura vocación, ¿no?, es esencialmente una cuestión de actitud, de disposición, de vocación, hasta llegar, pasando por el oficio, a la profesión, ¿no? Y se ha hablado de la profesionalización docente insistentemente, ¿no?, en el último tiempo. Pero en esa evolución, digamos, ¿no?, el último paso es darse cuenta de que si lo entendemos como profesión no podemos entenderlo como una profesión personal, es una profesión colectiva, ¿no? Es una profesión que se construye colectivamente porque estamos interactuando, ¿no?, en un contexto en que es indispensablemente una construcción colectiva. Entonces hay que entender la profesión como una profesión colectiva. Y allí lo esencial es la reflexión conjunta, ¿no? Implica en esa reflexión conjunta construir algo colectivo, un sentido que orienta el quehacer de esa comunidad, ¿no?, el quehacer de ese grupo de personas. Y eso genera identidad. Yo creo que la reflexión conjunta, la construcción de sentido, la construcción de identidad son factores clave. Yo creo que eso es lo esencial que han estado construyendo ustedes, digamos, ¿no? Porque si hay algo que tiene identidad, es como dice usted, el LBM, digamos, ¿no?, el Bicentenario Minero. Hoy día hablar del Bicentenario Minero es poner un sello, poner una marca, ¿no? Entonces hay ese sentido compartido que hay que construir, ¿no? Eso es esencial. Y eso tiene que ver con la construcción de comunidades de aprendizaje, con comunidades de práctica. Eso se hace desde eso. Y en ese sentido, este trabajo de mentorías, ¿no?, es una herramienta que puede ser esencial, ¿no? Yo creo que es una herramienta que contribuye muchísimo porque en ese contexto el que otro que puede mirar lo que yo hace, que puede compartir conmigo en este contexto comunitario, no evaluativo como dice el profesor, en este contexto de mejora conjunta, ¿no?, donde tal vez en otro momento yo, que soy ahora mentorado, puedo contribuir con mi aporte a la reflexión colectiva, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Y la mentoría tiene la particularidad sobre otras formas de asesoramiento de que es un asesoramiento, un acompañamiento situado. No es un acompañamiento que viene desde afuera, es un acompañamiento que te acompaña en la situación en que tú te estás desempeñando. Entonces no te va a decir cosas extrañas, no te va a decir cosas imposibles, te va a acompañar desde la propia realidad. Y yo creo que eso es lo particular que aporta la mentoría y lo que hay que potenciar, digamos, ¿no? Estamos compartiendo la misma realidad. Entonces creo que eso es, ¿no?
Y bueno, el trabajo de Carmen Montesinos, que como digo lleva tiempo haciendo eso, también muestra la importancia de esta reflexión conjunta en las comunidades de aprendizaje. Gracias, Francisco. Ahora llegó el momento de, hace rato que queremos escucharlo a usted, así que cuéntenos preguntas que pueden tener, aprovechando aquí a la Yoyet, a Francisco, aprovecharse ustedes mismos, vienen de distintos colegios, de distintos contextos. Ahora sí, las preguntas esas que queman, es el momento de hacerlas. Quizás tenemos alguna online para romper el hielo. Vamos a revisar inmediatamente las consultas online. ¿Puedo hacer una y tomarme esa libertad? Por favor, es que después de escucharlos es imposible no sentirse inspirada en el deseo de seguir avanzando en la profundidad y en el impacto que tiene la mentoría. Y sobre todo, Francisco, ¿qué importancia tiene este acompañamiento, sobre todo pensando en los profesores nobles, los que llegan este primer día después de salir de la universidad a incorporarse a un establecimiento educacional? Bueno, desde lo que acabo de mostrar, creo que la respuesta cae sola, digamos, ¿no? En primer lugar, tienes un compañero o compañera, ¿no? Alguien que está allí y que te está acompañando en ese rato, ¿no? Que si yo vengo, ¿no?, con aprensión de saber si voy a ser capaz o no, ¿no?, y saber que hay alguien ahí que, aunque bien viene a observarme, viene a acompañarme, pero que de repente lo puedo mirar y me puede hacer un gesto de apoyo, por ejemplo, creo que eso es una cuestión fundamental. Y eso incide directamente en una de las variables esenciales, que es la autoeficacia. Claro, si yo me siento apoyado, yo veo que me dan el apoyo y logro hacer algo, logro avanzar, ¿no? Lo acaba de decir alguien hoy día, ¿no? Hizo que después de, tú lo dijiste, ¿no?, después de sentir la compañía, yo logré hacer clase. Y bueno, cuando tú logras hacer clase en un contexto que pensaste que no ibas a hacerlo, tú te sientes mejor, tú te sientes capaz. Cuando logramos eso, creo que se pasó la prueba, digamos, ¿no? Y ya tenemos un profesor que probablemente va a seguir en la pedagogía. Le agradecemos muchísimo. Haciendo esa doble lectura, quizás la mentoría es una herramienta tremendamente potente para evitar la tan temida deserción docente. Yoyet, una consulta a ti desde esta experiencia tan potente que tienen en el liceo, la importancia de que esta mentoría sea parte de la gestión y no sea una práctica que se lleva a cabo de manera indistinta. ¿Marca una diferencia? Sí, desde luego, está dentro del plan, pero no solamente por cumplir con lo que los parámetros ministeriales nos dicen. Yo creo que nos debemos a una comunidad educativa que espera siempre más de nosotros, y creo que hay unos elementos que no mencioné, pero los primeros meses de mentoría está enfocado a cultura organizacional, entender el PI. O sea, uno contrata a alguien, lea el PI, ¿quién lo lee? Completo al menos, ¿quién lo lee? Entonces, desglosarlo, explicarlo, cómo es el perfil de un profesor LDM, cómo entender que si no tenemos campana, porque no funcionamos ni con campana ni con timbre, tiene que salir 2 o 3 minutos antes de la sala de profesores para tomar un curso, formarlo y a las 8 de la mañana estar en la sala. O sea, la gestión tiene que ver con que cada docente que llegue al liceo entienda cómo es esta filosofía de trabajo y se sume a ella, que no reste, sino que sume o que multiplique. Y en este sentido, las mentorías es un elemento fundamental para poder dar un espacio de conversación, de reflexión y de aprendizaje, porque claro, el nuevo llega y conversa con el compañero de banco, de departamento, pero que alguien de la institución te lo explique de manera lo más objetiva posible, tiene otro sentido, otra interpretación. Y mientras siga siendo director del colegio, para mí es importantísimo, relevante y preponderante que todos manejemos el mismo discurso para también tener la misma filosofía de trabajo frente a nuestro recurso más importante, que son nuestros queridos estudiantes. Súper. Ahora sí nos están llegando las primeras consultas a través de la plataforma.
Aquí Marco González dice, buenos días a todos. Quisiera saber cuántas horas tiene el mentor para realizar esta labor. ¿Cuántos colegas tiene que mentorear? ¿Esto es por semana? ¿Es mensual? Si lo dijeron, pido disculpas que tengo mala señal. No te preocupes, Marco. Acá Yayet feliz de contestar. Ya. Tengo a 2 con 44 horas y uno tiene dedicación exclusiva, otro tiene 6 horas de clase y el que tiene más horas de clase en este momento es Belisario, jefe de departamento de lenguaje, el mejor profesor de lenguaje del colegio para los jefes de departamento. ¿Y tú tienes cuántas horas? Como 8 horas. 8 horas el día martes completo. Entonces, los otros 2 tienen la mayoría de horas en dedicación exclusiva. Podríamos desglosar después el tema económico frente a esto, tiene que ser viable, tiene que ser viable. Entonces, estamos en el segundo año en modo beta, en una mirada completa. Dije, todos los colegas están en mentoría. Tenemos que el 2025, ¿cuál va a ser nuestro énfasis? ¿Van a ir todos? ¿Van a ir los recién llegados? ¿Vamos a poner un foco a algunos en particular? Pronto lo sabremos, ¿no? Vamos a esperar cuáles son esas categorías y priorizaciones que van a hacer, porque estamos aprendiendo y este es un espacio de aprendizaje colectivo. Ahora sí, que han pasado unos minutos, felices de ceder el micrófono. Su nombre, establecimiento. Gabriela, soy del Colegio Obispo La B. A mí me surge la siguiente duda. Si el hecho de haber trabajado en mentorías cambió el perfil de docente a la hora de buscar nuevas personas que vinieran a trabajar al colegio. Es decir, el trabajar en mentoría, darse cuenta de cómo son los profesores, de cómo se desarrollan, cambió el planteamiento que tuvieron a la hora de, no sé, tener otra forma de llamar a profesores al colegio. Mira, más que cambiar la forma de llamar, yo creo que se nutrió la entrevista laboral. De hecho, suena extraño lo que les voy a decir, pero en la entrevista se les consulta, ¿usted está dispuesto a colocarse disfraces y caracterizarse todos los meses con colores y baile? Porque es parte de la cultura organizacional. Tenemos todos los meses el día de la convivencia, entonces si no se suma a la actividad una persona muy, muy retraída, también a nosotros nos coloca un cortapisa porque todos vamos a las actividades y tenemos que ir el día viernes, el día de la convivencia con los colores Belisario, todos vamos con los colores porque los niños nos ven y se entusiasman y es parte de la cultura. Si no se puede sumar a la cultura organizacional, la verdad que, y cuando abrimos postulaciones estimadas, llegan tantas postulaciones, que es también un reto maratónico poder evaluar al mejor postulante para que quede trabajando en el EBM. Sí lo cambió, definitivamente nos ha servido para mejorar el perfil. Por acá tenemos una segunda consulta. Sí, también del Obispo La B. Nosotros estamos preguntando en bloques, parece. Esta pregunta en realidad es para Francisco y me gustaría saber la visión de la academia respecto a las, yo diría, las nuevas metodologías que se están desarrollando hoy en día en la escuela y que de alguna manera están apuntando al desarrollo de proyectos integrados. O sea, a no mirar solamente el desarrollo del aprendizaje como una cuestión que pasa por una asignatura, sino que en el cómo nosotros vamos integrando el currículum. Y eso de alguna manera también empuja a que los profesores, las profesoras, más que ser profesores de asignatura, vayamos trabajando de forma colaborativa. Entonces, bajo esa línea, nosotros hemos estado explorando el tema de la codocencia, es decir, a partir de proyectos integrados, el cómo 3 profesores, 2 profesores pueden hacer clases juntos, pero aparte de hacer clases juntos también pueden planear, pueden planificar juntos. Entonces, en ese marco, ¿cómo lo ve o cuáles son los estudios, la visión que tiene en este caso la academia respecto a la relevancia que tiene la codocencia como un aporte colectivo de construcción de nuestra profesión y también del desarrollo de aprendizaje? Gracias por la pregunta. La verdad es que yo no soy especialista en ese campo específico, ¿no? Entonces no te puedo traer a colación artículos específicos, pero sí te puedo decir qué es lo que, grosso modo, dice la academia al respecto, digamos, lo que se ha acumulado. En primer lugar, el aprendizaje relevante no se construye a partir de pequeñas pesitas
¿no? Sino que se construye fundamentalmente a partir de la construcción de un sentido, en el cual tú puedes integrar las experiencias, ¿no? Eso ya te habla de que enseñar por objetivos demasiado específicos, a menos que estés enseñando algo que requiera eso por una cuestión técnica, ¿no? Pero los aprendizajes esenciales en la escuela, en la experiencia escolar, tienen que ver con construir sentido, con construir formas de organizar la información, con construir formas de cómo evaluar la información y de cómo adquirir la información. Hoy día es esencial, se habla en todos lados del aprender a aprender, del aprender a pensar, y eso te garantiza, si tú tienes un estudiante que aprende a mirar un problema, a pensar acerca del problema, a recoger información acerca del problema, que puede adquirir después las habilidades que necesita para resolverlo, ¿no? Entonces, eso es lo primero, es decir, la construcción de sentido es lo primero en el aprendizaje. Aprendizaje sin sentido no perdura, no es relevante. Y el aprendizaje con sentido no es un aprendizaje fragmentado. Cuando trabajamos por asignaturas tenemos un aprendizaje fragmentado. Entonces yo creo que esa es la primera conclusión importante, ¿no? La integración siempre facilita el proceso de aprendizaje. En segundo lugar, las experiencias de trabajo colaborativo permiten diversificar la experiencia de aprendizaje. Es decir, cuando tienes 2 profesores haciendo codocencia o 3 profesores haciendo codocencia a lo largo de un proyecto, ¿no? Hay muchas oportunidades de interactuar de maneras diferentes sobre un mismo tema, ¿no? Creo que ese es otro elemento importante. Y finalmente, que esto no es menor, las experiencias que se reportan a nivel práctico, y aquí no estoy hablando de la academia formal propiamente, sino de la experiencia concreta en escuelas que hacen la experiencia, normalmente tienen muy buenos resultados por sobre aquellos que se enfocan en obtener los rendimientos por los modos tradicionales en que solemos enfocarnos en obtener los rendimientos, que es entrenar en destrezas específicas a los profesores, a los estudiantes, ¿no? Más bien el generar proyectos colaborativos en los cuales puede haber codocencia, genera una interacción que termina produciendo colateralmente mejores resultados, por ejemplo, en las pruebas de evaluación estandarizada. Entonces, sí, hay distintas vías de investigación que van todas en el mismo sentido, en que produce mejores aprendizajes, también produce, y voy a volver a mi tema, mayor bienestar en los profesores y en los estudiantes, porque les hace más sentido y se sienten mejor trabajando de esa manera, ¿no? El tema ahí tiene que ver con la decisión de hacerlo, y ahí yo voy a reforzar lo que dice Yoyet, y es que los equipos de gestión, los equipos intermedios tienen un rol fundamental, porque son los que tienen que generar las condiciones para que esto se produzca, ¿no? Y una vez que se le pierde el miedo a perder el control completo que se tiene cuando uno trabaja del modo tradicional y se abre a la experiencia de un trabajo colaborativo que es más incierto, generalmente los resultados son positivos. ¿Hay más preguntas? Tenemos más tiempo para preguntas. Feliz. Quería saber si existe alguna relación, porque han dicho cosas que son muy interesantes desde el punto de vista como de la gestión. Nosotros venimos del colegio de Mafil, que está al noreste de Valdivia. ¿Y qué condiciones tienen o qué condiciones deben estar instaladas en la escuela, por así decirlo, para que esta mejora educativa, que es la mentoría, ¿no? Porque lo que hace es movilizar conocimientos, por lo tanto la escuela aprende de una manera distinta, pero sabemos también que la mejora educativa requiere de ciertas condiciones, como recién dijo Francisco. O sea, el resultado de la mejora educativa es directamente proporcional a las condiciones que proveemos para ella, ¿ya? Si la mentoría surge como generación espontánea en una comunidad que no la conoce, evidentemente se suma como un problema al bienestar de la comunidad educativa. ¿Qué condiciones? Condiciones técnicas, estoy hablando desde la implementación del profesorado, desde la pregunta que se hace el profesor en el consejo de profesores, bueno, ¿cómo operacionalizo esto en la sala de clases? Si el resultado de la mejora educativa tiene que apuntar siempre a mejorar los procesos de aprendizaje. Si el foco está puesto en el aprendizaje, por así decirlo, ¿cuáles son las condiciones técnicas que debe reunir una escuela
para que la mentoría como un sistema de mejoramiento de la práctica del profesorado se traduzca en mejores aprendizajes que seamos capaces de medir más allá de lo que mide una prueba estandarizada, si un estudiante sabe resolver o no una función cuadrática, o tal vez sabe cómo ubicar un punto en un mapa, etc. ¿Por qué se lo planteo? Porque Noente Yoyet dijo algo que es muy importante y que Serikei lo plantea, ¿no es cierto?, como ordenar al grupo. Si la escuela es una gran sala de clases, ordenar al grupo es fundamental para la mentoría. ¿Qué condiciones técnicas? Estoy hablando de un diseño curricular, si hay condiciones de base para que el profesor novel o el profesor novato, ¿no es cierto?, que se suma a una comunidad, que se hace la pregunta, ¿soy bueno para esto o no?, sepa precisamente en qué tiene que ser bueno el primer, el segundo y el tercer año de su profesión, ¿ya? Entonces, ¿qué condiciones técnicas desde el diseño curricular que mejoran el aprendizaje en la sala de los niños y niñas ustedes consideran que deben estar presentes en una comunidad para que un sistema de mejora como la mentoría tenga el resultado que ustedes esperan, que es mejorar los resultados de aprendizaje de los niños y niñas? Muy interesante tu pregunta. Fíjate que creo que hablemos de los roles. Un director tiene ciertos roles, ¿cierto? Y el jefe UTP o jefe docente en nuestro colegio es el cerebro del establecimiento. Están los lineamientos técnicos, pedagógicos, metodológicos, etcétera. Entonces, se tiene que pensar la escuela pensando en que esa persona o su equipo no hagan las 620 acciones que tiene que hacer un jefe, porque se revienta. O sea, el leitmotiv dice, tiene que visitar aula, hacer acompañamiento de aula. Tiempos. ¿Nos dan los tiempos para hacerlo real, como dice el perfil de cargo? Entonces, este departamento de mentoría surge como un anexo de docencia para justamente cumplir esa función. Y se tiene que pensar el colegio como una instancia para que también el jefe docente pueda pensar en la gestión del colegio, en la gestión curricular del colegio, en ver cómo mejorar los aprendizajes y tener los datos de los acompañamientos y no él o los coordinadores pedagógicos estar siempre en sala, que también lo pueden hacer y también lo deben hacer, pero no en la recurrencia que lo hace un equipo de mentoría o un mentor. Partamos por uno, ¿ya? Se tiene que pensar el colegio entonces con esta dinámica y con las horas necesarias para que esté una persona a cargo de esta labor, que se considere también las horas cuidadas de los docentes para que tengan esta interacción, y te lo prometo, o sea, ya llevamos 2 años y tenemos, no traje tanto dato, pero tenemos resultados de mejor autoeficacia, de mejor evaluaciones, de mejor incluso resultados en su carrera docente, porque todo va de la mano y va sumando como un engranaje, como un mecano. Y fíjate que como lo dijo Carol Dweck, y tú nombraste a Serikei también, la mentalidad de crecimiento que se desarrolla es impresionante. A veces llegan profesores con una mentalidad fija, que también se puede medir con test, ¿no? Pero ven, la inteligencia grupal, el conocimiento es individual, pero el aprendizaje, ¿cierto?, compartido, total, absolutamente. Entonces aprendemos nosotros de gestión y aprende el profesor también a gestionar cómo se pueden hacer estos lineamientos colectivos para lograr aprendizaje. Y todo va de la mano de lo que decida este equipo de gestión, liderado por el jefe docente. Claro, el director siempre tiene que estar ahí. En mi caso particular tengo 3 jefes, yo les aviso. Entonces es menos el involucramiento específicamente en ese tema, pero en todos los colegios hay un jefe UTP o un jefe docente, ¿no es cierto? Y de ahí surgen estos lineamientos para ver cómo hacerlo más efectivo para que ojalá se pueda dar de manera efectiva un acompañamiento en aula o una mentoría propiamente tal como un departamento, pero que sea propicio para levantar estos datos y que me remitan a qué. Cuando hagamos ese análisis de cierto periodo, cada 3 meses, que te digo yo, aprendizaje. ¿Cómo impactó mentoría en este tipo de aprendizaje? Y desde el diseño curricular, desde la manipulación del currículum y desde las habilidades que aprenden los estudiantes, ¿consideras que existe tal vez, esto desde aprender de los se me ocurre la pregunta, ciertas condiciones que debe pensar ya en el desarrollo, digamos, más técnico de la profesión, el jefe de TP, coordinador de ciclo, etc. Yo he sido jefe técnico y una de las preocupaciones que tenía era como, ¿qué tan relevante es para la escuela que nos casemos, por así decirlo, con un modelo pedagógico, es decir, como con una técnica que puede tener un ciclo, ¿no es cierto?, que desarrollar desde estrategias de sala hasta ordenar el grupo de estudiantes dentro de la misma? Estoy hablando de lo que pasa dentro de la misma. Porque el mentor o mentora, en este caso, va a acompañar a un profesor o una profesora en función de, como dijeron en la primera parte, un vocablo. Yo no puedo esperar que el cambio educativo finalmente se transforme en una sala de clases que va a ser una en marzo, yo ya voy a ver cambios en julio, agosto. Es bien largo el proceso, por así decirlo. La cultura educativa es mucho más compleja
áreas, ¿no es cierto?, en las que nos sentimos más fuertes que nuestra disciplina. En mi caso yo soy profesor de historia. Y luego viene esta área de conocimiento específico, que es el modelamiento de habilidades cognitivas, trabajar la intencional. Recuérdanos cuál es la pregunta, porque me perdí. Condiciones técnicas, como qué tiene que haber. Mi pregunta concreta es qué tan beneficioso, o considera que es beneficioso tal vez utilizar un modelo pedagógico sobre el cual nosotros nos podamos subir a un barquito y navegarlo, por así decirlo, con la mentoría, digamos, como un apoyo. Si la mentoría se transforma en una estrategia, pero si el modelo pedagógico con el que se casan las escuelas es efectivo finalmente para esto, es tal vez favorable o tal vez no, hay que abrir, por así decirlo. Ya, desde mi punto de vista, sí, tiene que estar, incluso tiene que estar plasmado en el PI, el modelo pedagógico, porque si no, ¿cómo? Pero luego de esto, tú sabes que se puede reformular cada año. Tenemos que hacer las consultas, tenemos que hacer las bajadas, tenemos que dar el espacio para ver, ¿estamos por el buen camino? Nada está escrito en piedra, estimado. Entonces, después de esto, se puede reevaluar si seguimos con este modelo, porque siempre tenemos espacio para innovación educativa. Justamente mentoría nos da muchos datos frente a eso. Tenemos que tenerlo técnicamente acordado, concordado por todos, declarado en el PI, conocido también por todo el equipo, y esto no quiere decir que después de 2 o 3 años se pueda cambiar, modificar, nutrir, etcétera. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Yuyet. Vamos a la última pregunta y vamos a ir cerrando, ¿ya? María Alejandra Díaz, del complejo Ernesto Miller de Talagante. Mi pregunta es bien concisa y está relacionada un poco con la resistencia al cambio, con la que nos podemos enfrentar, ¿cierto?, al diseñar un plan o al implementar un plan, y que puede resultar en el éxito o en el fracaso de este plan. Entonces, quería preguntarle si cuando ustedes diseñaron este plan consideraron ese factor o durante la implementación se encontraron quizás con esta problemática y cómo lo enfrentaron. Creo que las dos miradas están presentes. Lo pensamos, porque efectivamente trabajar con personas a veces que son muy ávidas de recibir este tipo de innovaciones, maravilloso, pero otras que son muy resistentes a los cambios, que dicen, pero yo tengo 15 años de docencia, ¿qué me enseñan a ustedes? Y mentores más jóvenes, o sea, bueno, ahí se va haciendo un trabajo, nos encontramos también el camino, lo pensamos, pero no fue tanto, ¿ah? Pero cuando se encontró estas personas, muy hábilmente, entre los 3 mentores han logrado espacios de comunicación también para que él destape su mentalidad de crecimiento, porque con mentalidad fija, ya si dura más de un año, la verdad que no seguiría trabajando. No es un costo, pero es una invitación a que cambie. Todos podemos cambiar. A veces hay profesores que en un colegio, te lo juro, yo pido una referencia, ¿no? ¿Qué pasó esto? Digo, de repente hay un contexto. Yo lo cambio de contexto, aquí le doy otras condiciones, desarrollamos también la autoestima docente, que ojo, está en los IDPS, en el CIMSE, ¿cierto? Automotivación. Y hay personas que cambian. Es increíble cómo con un buen ambiente, con un buen trato, con oportunidades de desarrollo profesional docente, con este cariño que decías tú, cuidarlos, arroparlos, esperar que ellos también propongan temas positivos para lo que ellos quieren. Si se sienten escuchados, se sienten validados, se sienten queridos, yo creo que se puede producir el cambio. La resistencia a veces está teñida por otras motivaciones, no por no querer aprender. Hay mucha mitología en torno a que los profesores no quieren aprender. Sí quieren aprender, pero quieren aprender cosas interesantes, que los motiven, que no le hagan perder el tiempo, porque si estoy viendo algo que me aburre, mejor voy a planificar. Entonces hay que buscar a las personas que los motiven, que les muevan las agujas, pero con entusiasmo y con cariño. Creo que por ahí está el tema. Muchas gracias. Damos las gracias a todas las preguntas, a todos los participantes, y es un momento ya para despedir, agradecer a Francisco Leal, a Yuyet Andrade, a Florencia. Les damos un fuerte aplauso por lo que ha sido este conversatorio, que nos deja muchas luces, pero también es una invitación que tenemos cada uno de nosotros sobre cómo podemos ir llevando estas prácticas, estas herramientas para avanzar hacia mejores procesos en nuestras instituciones. Y el aprendizaje tiene que ser a nivel institucional, es para todos, es para nosotros como docentes, para nosotros como directivos, y cómo esto va a tributar finalmente en nuestros estudiantes. Para despedirlos y agradecerles todo lo que nos regalaron hoy día, una pequeña muestra y deliciosa muestra, y todo nuestro respeto y reconocimiento tanto a Yuyet como a Francisco. Así que un fuerte aplauso. Muchas gracias también, Florencia.
Ahora los invitamos a tomar un merecido café en esta fría mañana en Iquique. Así que vamos a tener 20 minutos y después los invitamos a la segunda parte, que es práctica. Muchas gracias y nos vemos aquí. Durante el año 2022, la Universidad de Chile realiza un estudio en el que se señala que el 20% de los docentes nobles se retiran del ejercicio profesional en el quinto año. Durante el año